Un hombre, sin una pierna, sin un brazo y con un solo ojo, derrotó al imperio más poderoso del mundo. No debería haber sido posible, no en esas condiciones, no contra ese enemigo. Y sin embargo, ocurrió. Porque en el momento más crítico, cuando todo parecía perdido, hizo algo que nadie vio venir. Y lo que hizo cambió la historia para siempre. Así que deja tu like ahora, porque esto no va a ir como imaginas. Todo comienza con una guerra que no parecía tan grande, pero que escondía algo mucho más profundo. La guerra de la oreja de Jenkins no era solo un conflicto entre España e Inglaterra, era una lucha por el control del mundo, por las rutas, por el oro, por el poder. Cada barco que cruzaba el océano llevaba riqueza, y quien controlaba ese flujo dominaba el juego. Pero esa tensión fue creciendo, poco a poco, hasta que dejó de ser una disputa y se convirtió en una guerra abierta. Y entonces Inglaterra decidió acabar con todo. No enviarían un pequeño ejército, no harían un ataque rápido. Prepararon algo descomunal, una de las mayores flotas jamás vistas, cientos de barcos, miles de soldados, cañones, recursos, estrategia. No venían a luchar, venían a aplastar, y su objetivo era claro: Cartagena de Indias, el punto clave del imperio español en América. Si Cartagena caía, España perdería mucho más que una ciudad, perdería el control, y ahí es donde entra él, Blas de Leso, un hombre que, a simple vista, no parecía capaz de liderar nada, cojo, manco, medio ciego, un comandante marcado por la guerra, literalmente destruido por ella. Pero lo que sus enemigos no entendían era que cada una de esas heridas era experiencia, era supervivencia, era conocimiento real del campo de batalla. Parecía débil, pero era el más peligroso de todos, porque mientras Inglaterra confiaba en su fuerza, él confiaba en algo mucho más letal, su mente. Y el problema era claro, no había forma de ganar. La diferencia era absurda: más hombres, más armas, más barcos, más recursos. Todo estaba en contra. Cartagena estaba sola, presionada, rodeada por el mayor poder militar del momento. Era el tipo de situación donde el final ya parece escrito antes de empezar. Cualquiera habría aceptado la derrota, pero él no, porque había algo que nadie estaba viendo. Y ahí es donde todo cambia. Blas de Leso no intentó igualar fuerzas, no salió a enfrentarlos directamente. No jugó el juego que el enemigo esperaba. Hizo lo contrario, empezó a ceder terreno, a retroceder, a permitir el avance. Pero no era debilidad, era control. Cada paso atrás estaba calculado, cada movimiento tenía un propósito. Estaba llevando al enemigo exactamente donde quería. El clima empezó a hacer su trabajo, el calor, la humedad, las enfermedades, todo lo que un ejército invasor no podía controlar. Mientras los británicos avanzaban confiados, sin darse cuenta, estaban entrando en una trampa perfecta. El desgaste comenzó, y con él, el error. Cuando llegó el momento final, todo parecía decidido. El objetivo era el castillo de San Felipe, la última defensa. Si caía, Cartagena caía. Los británicos lanzaron su ataque definitivo, de noche, con todo, seguros de que la victoria era suya. Pero no lo era. Las escaleras no eran lo suficientemente altas. Un error ridículo, un error fatal. Los soldados quedaron expuestos, sin avanzar, sin retroceder. La formación se rompió, el caos comenzó y en ese instante todo explotó. Desde arriba los españoles atacaron sin piedad, disparos, explosiones, desorden total. Lo que debía ser una victoria se convirtió en una pesadilla. El ejército más poderoso del mundo, completamente superado. Si estás entendiendo esto, deja tu like ahora, porque lo que estás viendo no es solo una batalla, es una humillación histórica. A partir de ahí, todo se derrumbó.
Las enfermedades se extendieron, el calor debilitó, el desgaste destruyó lo que quedaba, soldados caían sin luchar, el ejército perdió el control, lo que había llegado como una fuerza imparable se convirtió en un desastre total, y entonces ocurrió lo inevitable, la retirada, el mayor ejército del mundo derrotado, pero no solo derrotado, humillado. Mientras tanto, Cartagena seguía en pie, España resistía, el imperio se mantenía. Y lo más increíble es que Inglaterra intentó ocultarlo, minimizarlo, como si nunca hubiera pasado, pero pasó, y dejó una lección que sigue viva hasta hoy. La fuerza no siempre gana, la inteligencia sí, la resistencia sí. Blas de Lezo no ganó porque tenía más poder, ganó porque entendió el juego mejor que nadie, y si quieres seguir descubriendo historias como esta, suscríbete ahora, porque aquí es donde lo imposible deja de serlo.